buenas noches, bienvenidos amigos televidentes. Es un placer, sin lugar a dudas, volvernos a reencontrar en 8 en punto. Aquí vamos. Soy Sergio Méndez, su anfitrión de todas las noches. Ya lo habíamos adelantado en las diferentes redes sociales. Estaremos conversando en segundos con el señor Juan José Martel, ya en estudio, preparado. También la licenciada Julia Evelyn Martínez nos acompaña, analista política y economista. Y también nos acompaña el señor Juan Ramón Medrano. Conversaremos sobre diferentes temáticas, relación de alcaldías, donde dieron un capital semilla a Enepasa y la relación con Albapetróleo. Hablaremos del Tribunal Supremo Electoral, ha dicho que no va a poner la fotografía de los diputados suplentes, solo el nombre, a diferencia como la sala les instruyó para los comicios electorales del próximo año. Hablaremos también del CITRANS, y es que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, le ha dado 10 días al presidente de la República para que explique cómo se autorizó la construcción a un particular del CITRANS, y particularmente sin haber iniciado el proceso dentro de la Asamblea Legislativa. El Salvador, arrancamos presentándole a todos ustedes la pregunta que articulamos noche tras noche, que dice así: ¿está de acuerdo en que los diputados prorroguen las medidas extraordinarias para el combate a la delincuencia en nuestro país? Un 53% dice que una vez más que están de acuerdo, que la sigan prorrogando. Un 31% que no. Un 16% que se debe de evaluar realmente. De 163 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Me incorporo y con gusto le damos la bienvenida a la licenciada Julia Evelyn Martínez. Licenciada, hasta que se nos hizo de verdad por dónde andaba. No, andaba cerca, andaba en los alrededores. Nos hacía falta. Muchísimas gracias por la invitación y también por la paciencia que me tienen para esperar que pueda estar con ustedes. Pero buenas noches para toda la teleaudiencia. Nos hacía falta porque reconocemos su profesionalismo y la altura que usted como profesional tiene. También con gusto le damos la bienvenida a Juan José Martel. Caballero, qué gusto, Sergio. Un placer. Es un gusto estar acá de nuevo para conversar, no solo contigo, sino que con todos los televidentes de Canal 33. Por supuesto. También con gusto le damos la bienvenida al señor Juan Ramón Medrano. Caballero, un placer Sergio, también tenerlo en su casa. Un gusto siempre. Que me invite, aquí estoy, listo. Y a los tres, bueno, feliz año nuevo, porque es primera ocasión que nos acompañe y deseamos lo mejor para ustedes este año. Por supuesto, lo mejor se llama 8 puntos, Canal 33. Eso para sí, que definitivamente. ¿O qué? ¿Tenía algo en la mente usted? No, eso exactamente estaba pensando yo. Perfecto. Producción, tome nota de lo que acaba de decir la licenciada. Arrancamos con el tradicional collage de noticias que hemos articulado noche tras noche para todos ustedes como punto de partida. Me desplazo. Dice así, por favor. Medidas extraordinarias han reducido la violencia, dice el gobierno. El gobierno recauda más de 50 millones de dólares del impuesto a la telefonía durante el 2016. Diputado FMLN Arena quiere devolver a pandillas el control de los penales. Transportistas de AEAS dicen que sufren persecución del gobierno. Arena espera que el gobierno no esté vinculado al espionaje de varias gremiales en el país. El gobierno adeuda 22 millones del FODES de diciembre del 2016. El gobierno debe 53 millones del subsidio a la energía. Gremiales temen el racionamiento que se pueda dar. Maestros protestan y piden al Estado mejorar las prestaciones. Peatón atropellado por carro de Capres era abogado de la Corte Suprema de Justicia y no un indigente como se manejó. Revelan lista de los 76 investigados en el Departamento de Probidad. Hacienda limitará comercio exterior a empresas morosas. Hacienda retendrá el 10% del salario a quienes no declaran correctamente sus impuestos en la declaración correspondiente. Me incorporo e iniciamos con la dama Julia Evelyn Martínez, licenciada. Hablemos un poquito de la relación que tienen las alcaldías con Albapetróleo. Y es que hemos visto que una empresa de pronto como que no le están yendo bien las cosas, de pronto la planta
Shafiq Handal la tuvieron que vender. Luego el tema de Becan, han cerrado operaciones con leasing que tenían 2 aeronaves con pérdidas millonarias, la Rosera San Francisco, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta del millón, porque a muchas personas que me escriben me dicen, Sergio, si una empresa quiebra, de pronto no es un tema que nos tenga preocupados más allá de los trabajos de muchas personas o de los impuestos que pagan. El tema es, no vayamos a terminar nosotros pagando porque hay una aportación de las alcaldías y los alcaldes se quejan que todas estas ganancias nunca se le entregaron, sino que lo ocuparon para pérdidas de Alba Petróleo. Por favor. Bueno, yo creo que el tema de Alba Petróleos y sobre todo la participación de las alcaldías en esta empresa Enepasa, siempre fue algo como que nunca quedó muy claro. Yo siento que eso nunca quedó muy claro si al final era una empresa privada, una sociedad anónima de capital variable, era una empresa mixta, o era una especie de asocio público-privado. Nunca quedó claro realmente cuál era la modalidad de actuación de Enepasa. Y el problema es que esa falta de definición ahora podemos decir que nos va a pasar factura, porque al no haber quedado clara la naturaleza de esta empresa y de la participación de las alcaldías, porque ahora se dijo que las alcaldías que tenían fondos o que eran parte de esa sociedad anónima o esa empresa, sí recibieron utilidades, pero no bajo la forma monetaria, no de repartición, digamos, de los dividendos, sino que lo recibieron en términos de beneficios. No sé, por ejemplo, equipamiento, a lo mejor programas sociales o programas de atención a personas de los municipios, etcétera, pero nunca recibieron las utilidades. Entonces, ahora ya creo que ya no es ni secreto a voces, pues de todos conocidos, que las empresas Alba, el grupo Alba, está en serios aprietos económicos, no necesariamente como resultado de una mala gestión interna, sino que como resultado de esa fuerte vinculación y dependencia que tienen del petróleo, concretamente del gobierno de Venezuela, que ahora sabemos que está en una crisis, y no solamente es en El Salvador, sino que también está en Nicaragua y en otros países, en donde está la presencia de las empresas Alba. Y bueno, lo preocupante, para referirme directamente a su pregunta, es si yo también comparto la preocupación de qué va a pasar con los fondos, primero públicos, porque son fondos públicos, los de las alcaldías que están colocados en la empresa son fondos públicos. Uno, ¿se perderán, no se perderán? ¿Qué riesgo hay de tener? Y segundo es que si esta empresa, cae en quiebra o en insolvencia con pago de proveedores, etcétera, nacionales o internacionales, ¿quién va a pagar? Y esto lo deberíamos en este momento no solamente relacionar para el caso de las empresas del Grupo Alba, sino que aunque quiero mantenerme en el tema central del análisis, pero también habría que preguntarse sobre alcaldías como por ejemplo la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Que se está endeudando aceleradamente, que está entrando en cada vez más préstamos, incluso se está hablando de privatización de mercados o de asocios público-privados. Y entonces, si en determinado momento estas empresas o estas iniciativas quiebran o entran en aprieto financiero, entonces la pregunta aquí es, ¿quién paga? O sea, ¿quién viene a rescatar a esas empresas? ¿Será con fondos privados? ¿Se les dejará que quiebren totalmente? ¿O irá los fondos públicos, e incluso podría meterse hasta el gobierno central con fondos del presupuesto? Sabemos que estamos en crisis financiera, a entrar al rescate de estas empresas. Yo creo que la situación hay que seguirla con mucho interés. Necesitamos más información. Aquí sí necesitamos más transparencia, no tanto, tal vez no escándalos, digamos, no noticias así amarillistas del tema, pero sí necesitamos información para saber a qué atenernos y llegado el momento que se tomen ojalá las mejores decisiones y que no se comprometan fondos públicos de las alcaldías, porque ya sabemos que están en aprietos con el FODES. Imagínense ahora teniendo que salir al rescate de una empresa como José Martel, por favor, su opinión sobre este tema. Yo creo que hay muy poca información, y por el hecho de que haya involucrado fondos públicos en Enepasa, en Alba Petróleo, es necesario que se aclaren las cosas, porque no es solo dinero privado. Si fuera dinero solo de empresarios privados, pues hombre,
la ley misma protege ciertos niveles de privacidad y de secreto en estos casos. Pero estamos frente a fondos públicos. Entonces creo que lo primero que se necesita es que se rindan cuentas cabales de cómo se constituyeron estas empresas, de cuáles han sido sus márgenes de ganancia, de cuáles fueron los contenidos de los contratos que estableció la empresa Alba con las alcaldías, cómo se formó, porque todo indica que es una sociedad en la que había un socio mayoritario, que era la de Petróleos Venezolanos, y luego el resto de municipalidades que eran socios minoritarios. Cuando uno entra como socio a una empresa, es porque espera obtener ganancias. Nadie se mete a una sociedad que considera que va a perder. Por lo tanto, las alcaldías que se incorporaron a este proceso debían de tener una expectativa de ganancia. Y esa ganancia debía de traducirse en obras, en beneficio para las comunidades que están bajo la jurisdicción de esta municipalidad. Entonces la pregunta es, ¿eso se ha cumplido? Porque una cosa es que gentilmente una empresa haga una donación a una alcaldía y otra cosa es que la alcaldía, recibiendo recursos propios, tome la decisión de para qué va a servir aquel fondo y qué necesidades va a abordar. Creo que esas son las cosas que se vuelven necesarias aclarar por una razón, porque los rumores son que las empresas que están ligadas a Alba Petróleo están funcionando mal. Se ha publicitado mucho la quiebra de algunas de las empresas, incluyendo Beca, que es así, entiendo, es totalmente con fondos privados y es problema. Entonces ahí lo que se puede tener es un grave problema de administración, un grave problema de manejo que no tiene que ver con los precios de las caídas, con los precios del petróleo. Primero porque el precio del petróleo ha sido siempre un producto que ha estado variando en el mercado mundial. En cuanto está muy alto, vuelve a bajar y lo que hemos tenido en los últimos años es una tendencia hacia la baja de los precios, pero también ha tenido sus momentos de alto precio. Pero lo que está trabajando ya es la ganancia, es decir, lo que ya se obtuvo. Por lo tanto, eso en teoría al menos no debería de tener nada que ver con los precios del petróleo, si pueden subir o bajar. Yo creo que estas son las cosas que tenemos que analizar con mucha seriedad, como decía Julia Evelyn. ¿Por qué? Porque como estamos en medio de un periodo preelectoral, elecciones que van a ser complicadísimas. Hoy estuvimos varios partidos políticos reunidos con el Tribunal Supremo Electoral viendo toda la complejidad que va a tener el próximo evento que se va a celebrar a principios de marzo del próximo año, y los partidos políticos entran en campaña. Entonces resulta de que todo lo que beneficia a un partido o afecta al otro entra en una dinámica de polarización. Por eso es que yo creo que estos temas deben de verse con la mayor objetividad, se debe de poner al público la información y ojalá que los salvadoreños y los sectores dirigentes de este país, tanto políticos como económicos y sociales, tengan la madurez suficiente como para poder ver estas cosas con objetividad, especialmente cuando hay fondos públicos de por medio. Ok, Juan Ramón Medrano, voy con usted. Bueno, quizás empezar con un juicio positivo. Qué bueno que el Frente esté, digamos, jugando con las reglas del juego capitalista, ¿no? Ya que tengo entendido que están interesados en crear su propio capital político y económico, y que eso esperan ellos de que tenga, digamos, cierto contrapeso con los donantes del partido de Arena, ¿no? El partido mayoritario de la derecha. Porque obviamente siempre se ha dicho de que Arena ha tenido un presupuesto para la campaña electoral 2 o 3 veces mayor que el del Frente. Habría que ver si en las últimas elecciones eso fue cierto, y habría que ver también si les ha resultado ese esfuerzo o ese plan de crear sus propias empresas y tener entonces ya ellos cierta capacidad de competencia en el área económica.
Pero una cosa es la teoría y el objetivo y otra cosa es la práctica. O sea, lo que yo he escuchado es la crítica de que al parecer han sido muy empíricos algunos ensayos y no se han asesorado lo suficiente o por académicos, por técnicos o incluso por empresarios que tuvieran la experiencia. Parece que por ahí está una de las falencias y que de manera muy alegre se creyó que al igual que se manejaba la guerra o se manejaba el personal en aquellas circunstancias, se podía manejar ahora una empresa privada que tiene otras reglas del juego y que, dicho sea de paso, iban a competir con gente que sabe el negocio y que además los va a tener bajo vigilancia y que si puede también los va a bloquear. Esas son las reglas del juego del capitalismo. El pez más grande se come al más pequeño, ¿verdad? Y si no se cuida el pequeño, pues entonces está en el peor de los mundos. Dicho eso, creo que habría que ver también la situación de cada una de las alcaldías. Obviamente, las que estuvieron en este esfuerzo de PASA y de ALBA, obviamente tienen ellos mismos la obligación de dar una explicación o una información a su gente, pero por otro lado habría que esperar también que no todas las experiencias sean negativas. Yo entiendo de que hay una figura de asocio público-privado y habría que esperar la información para el caso, por ejemplo, de la alcaldía de San Salvador y la idea esa de... La ley todavía de asocio público-privado no había entrado en vigencia. La ley de asocio público-privado fue exigible para el No. Sí, pero cuando en EPASA no había marco legal. No estamos hablando... estamos hablando de este momento. Estamos hablando de la alcaldía... Con los mercados, de donde alcaldía de San Salvador. Lo exigió el gobierno para el segundo... Estoy hablando de este momento, porque hay una realidad. No es el tema, pero sí es importante señalarlo. Los mercados son realmente una bomba de tiempo. Los mercados acá son sucios, desordenados, con conexiones... Chabela, como decimos en salvadoreño, sin agua potable. Es un desastre realmente. Yo creo que los salvadoreños ya nos merecemos tener mercados modernos, nuevos. Y esa es la discusión que habría que empezar a hacer, a ver cómo se corrige esa situación, ¿verdad? Obviamente, con cuentas claras y con un asocio público-privado de cara a la población para que se nos informe qué se está haciendo. Sí, yo solo quería agregar algo sobre yo también coincido con Juan Ramón cuando dice que las empresas del Grupo ALBA yo creo que fueron concebidas originalmente para convertirse algo así como en el brazo financiero del partido FMLN. Y eso no debería de extrañarnos, pues, si el partido Arena y los partidos de derecha también tienen sus brazos financieros, pues el Grupo Poma, el Grupo Simán, el Grupo Callejas, todos esos son también financiadores de esos partidos, y concretamente el Partido Arena. Entonces, ALBA, yo creo que fue diseñado pensando no solo en cumplir, ser una empresa con función social, ¿verdad? Una que tenga esa perspectiva, sino que también para generar recursos financieros para financiar las actividades. Sin embargo, yo creo que en el camino, como dice, se torcieron las cosas, porque mucho financiamiento, muchas de esas empresas se utilizaron o se administraron no con criterios empresariales, incluyendo, yo no necesariamente capitalistas, pero empresariales, sino que se manejaron con criterios, yo digo, partidarios y clientelistas. Sí, hay que recordar que el ministro de Economía, el actual ministro de Economía, el señor Tarsis Salomón, es deudor del Grupo ALBA, pues. Y cuando fue designado ministro de Economía, ya era deudor cliente. Y por eso es que de alguna manera, yo creo, y así podemos empezar a poner caso por caso, yo le digo el de él porque es conocido, ¿verdad? Pero así hay muchos casos que nos pueden ejemplificar cómo en el camino se torcieron pues las cosas, se torció el objetivo. Y entonces terminaron usándose esos recursos con fines, como le digo, partidarios y clientelistas, con fines electorales. Pero esto provoca una danza de millones en las campañas electorales
que pone al resto de fuerzas políticas en total desventaja frente a dos la ley partidos de con partidos, altísimos pero recursos. Por eso es que tienen que y hay un momento pero la en Corte, que ya no señora, vale, le dijo a los partidos políticos que tenían que dar a conocer los financistas. Y es que la ley es posterior a todas estas No, danzas. pero todos se pusieron de acuerdo que hasta la otra. Por eso, porque todos tienen Entonces, su brazo, simplemente su brazo hay una generación pero de danza de millones que pone solo al frente. en desventaja el resto del espectro caballeros político. y la dama, ayúdenme a entender algo. Por ejemplo, un colega abogado me dice, fácil, Sergio, los accionistas responden hasta sus aportaciones, el alcance, código de comercio, magnífico. Es decir, las alcaldías van a tener que responder por las pérdidas. Si es una sociedad anónima, El de capital variable. el FMLN en los periódicos que veo acá calla sobre deuda millonaria de Alba Petróleo. La aerolínea de Alba Petróleo, BK Airlines, se desmorona. Alba Petróleo genera desarrollo e impactos positivos en El Salvador. También Salvador Sánchez Serén dijo eso. Muchas familias nos han pedido ayuda para resolver los problemas de sus casas. La Fundación Alba nos ha ayudado, afirmó el mandatario frente a docenas de estudiantes. Ok, yo quiero hacerles una pregunta, porque luego de escucharlos a ustedes en la primera intervención es, ¿cómo queda entonces el FMLN que criticó a los empresarios luego de querer ser ellos empresarios? ¿Cómo queda este tema cuando dijeron que iban a bajar los precios de la gasolina, abaratando cuando ellos no tenían, vinieron y obviamente la gente esperaba un poco más? ¿Cómo queda el tema de la administración de diferentes empresas? Pero todas las empresas que nosotros vemos acá, ciertamente no solamente Beca, no solamente estamos hablando de Alba Petróleo, no solamente estamos hablando de La Rosera, estamos hablando de Alba Alimentos, estamos hablando también de Alba Mi Financiera, que ha vendido parte de la... es que ya vendieron todas. La cartera, no, esa ya. Entonces, está la cartera, ya no. Retomando esto, el señor Luis Cardenal esta semana decía, y yo quiero que ustedes me expliquen, porque usted decía, mire la competencia, pero vemos donde todos los precios del petróleo son fluctuantes. ¿Por qué otras no han cerrado? ¿Por qué otras no han quebrado? Las de bandera blanca. Es decir, porque el mercado es para todos. Los precios que son fluctuantes. Pero el señor Luis Cardenal decía algo esta semana que me llamó la atención. Bueno, ahora entendemos si han quebrado las empresas privadas, ¿por qué tienen quebrado el gobierno? Es decir, yo solo lanzo la idea porque esa es mi obligación. Por favor. Qué ingenioso el señor Cardenal. No, mire, entonces también no creo que sea el punto de que la misma gente que está manejando las empresas Alba sea la que está administrando el país o está en el gabinete económico y el gabinete social, el económico. No creo que es así, pero yo lo que sí, antes de que quizás más que una respuesta a su interrogante, yo quisiera decirle que mucha gente, no toda la gente que ha sido, digamos, usuaria de los servicios o de los recursos financieros, por ejemplo, de la solidaria o de los créditos para los productores de granos básicos de Alba Alimentos, está contenta o estuvo satisfecha con, digamos, la gestión que se hizo de esa empresa, porque muchos pequeños productores y productoras de granos básicos, realmente las condiciones que recibieron del financiamiento, no solo en términos de cómo debían de pagarlo, porque la mayor parte lo tenía que pagar en especie y no en efectivo, y adicionalmente también estaban obligados a comprar todos los insumos también, no le daban el dinero en efectivo, sino que se los daban a través de insumos, a través de semillas que tenían que utilizar y directamente ya eran de ciertas marcas, de cierto origen. Muchos productores y productoras no están contentos o no estuvieron contentos con ese servicio, y más bien yo he escuchado, yo que también me reúno mucho con la gente de las comunidades, de las asociaciones de productores y productoras. Algunos incluso me han dicho que sienten que su situación económica se deterioró después de haber recibido los créditos de la financiera o de los créditos de Alba Alimentos. Entonces no es que todo sea, digamos, color de rosa, no es que todo estuvo muy bueno para esta gente. Y yo creo que en cuanto, ¿por qué quebraron? Yo creo que es una combinación entre, como le digo, el manejo partidario, clientelista de los recursos financieros y la falta de experiencia,
¿verdad? En la administración y el haber reclutado no personas capaces y expertas, sino que personas que eran tecnócratas, que eran amigos o amigas de la gente del partido, de la gente que estaban ahí, el primo, la sobrina. Pero eso es una crítica para el gobierno, donde se ha vertido también. No, y también en el gobierno, sí, pero también en el gobierno, porque en el gobierno no tenemos en este momento a las personas más capaces, no tenemos la meritocracia, tenemos el sobrino, el nieto, el presidente, el vecino, el recomendado, eso es lo que tenemos. Yo creo que es... Bueno, entonces usted está diciendo que la misma fórmula de la empresa aplica en el gobierno. No, pero es que no, yo lo que no creo es que la razón de por qué las finanzas públicas en este momento estén en crisis en El Salvador sea por eso, porque la crisis de las finanzas públicas está en el modelo neoliberal y en las reformas económicas que hizo el Partido Arena. Entonces yo creo que esa es una cortina de humo. ¿Que está mal el Grupo ALBA? Sí. ¿Que fueron inexpertos en la gestión y clientelistas? Sí. Pero eso no es responsable, no es responsabilidad con otro. Rápido, por favor. Yo creo que estamos mezclando cosas. En primer lugar, una cosa es que una empresa esté en quiebra y otra cosa es que tenga dificultades financieras. Sí. En el caso de Beca, todo indicaría que va hacia un proceso de quiebra. No estamos seguros, pero eso es lo que indica a partir de la información pública. Pero eso no quiere decir que todas las empresas de ALBA estén al borde de la quiebra. En este país hay muchas empresas en crisis. Sí. Hay despidos que no aparecen extrañamente en muchos medios de comunicación. Todos los días se producen despidos, sí, algunas veces ocupan espacios muy marginales y eso no es sinónimo de que una empresa esté bien. Pues sí, eso es sinónimo de que hay dificultades en financieras. Y nadie dijo nada. Entre eso y una quiebra creo que es el primer elemento que hay que distinguir. En segundo lugar, creo que hay que distinguir lo que es las empresas que manejan fondos privados de empresas que manejan fondos público-privados o municipales y también lo que es el manejo fiscal del país. Creo que son cosas diferentes y uno no puede partir de que porque una empresa fracasó, entonces ya eso se traduce automáticamente al fracaso del gobierno. Eso es como que todos los empresarios que fueron funcionarios de gobierno y que ahora están implicados en actos de corrupción, por eso yo no puedo salir a decir que todos los empresarios son corruptos. Sería un gravísimo error hacer esa comparación. Creo que en ese sentido hay que saber diferenciar las cosas. Pero yo sí creo que aún en esta agenda de temas que tú nos presentabas al principio, tenemos también que aprender a diferenciar lo que son temas de fondo, temas serios, y lo que es el tema de coyuntura, el tema en el que lo que hay es más publicidad que un problema real de país. En esto que tú has dicho, creo que hay dos cosas que hay que ponerles atención. En primer lugar, a la decisión que tomó ayer el Consejo Municipal de un asocio público-privado, que no es privatización, pero es un asocio público-privado y hay que analizarlo en su verdadero contexto. Y en segundo lugar, a algo que sí me parece que es delicado, que es la deuda que el gobierno tiene con todas las distribuidoras de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque eso no solo pone en peligro el subsidio que está llegando a muchos hogares humildes y pobres, sino que pone en peligro la capacidad de pago de las mismas empresas distribuidoras que muchas veces tienen que comprar la energía no solo a El Salvador, sino a otros países como Guatemala, y además frena los procesos de inversión para el desarrollo de nuevas alternativas energéticas. Esos para mí son problemas graves. Esos son temas de país. Brevemente, dos cosas. Uno, obviamente hay que separar las empresas que pueda tener el FMLN como partido político, y otra cosa es el gobierno. ¿Por qué razón? Porque los 4 periodos de Arena no levantaron la economía nacional, al contrario. El expresidente Funes recibió con el menos 3% de crecimiento económico la economía nacional. Ahora tenemos por lo menos arriba del 2%, que es poco, que es el más bajo de Centroamérica, pero poquito está creciendo. O sea que tampoco podemos decir de que aquellos eran buenos. Excelente los otros. Ajá, que como son buenos empresarios, no manejaron bien el país. No es cierto. Y una razón sencilla. ¿Por qué? Porque Julia Evelyn dijo, en la época de Arena, se privatizaron los bancos, se privatizó las pensiones, la distribución de la energía eléctrica, la telefonía, los bancos, los ingenios, el comercio exterior. Todo lo que era jugoso y que le ha dejado
cientos de millones de dólares de ganancia a determinados sectores. Es más, en eso de las pensiones, se le dio la carne a las AFP y se le dejó el hueso al gobierno que estuviera pagando un montón y que cada vez fuera más grande el hoyo. Entonces, ahí hay mucho que discutir, la verdad. Y ahora también en este momento hay una realidad, Sergio, y es de que hay un clarísimo bloqueo de Arena a que no haya presupuesto, a que no hayan préstamos. Yo sé que el Frente tiene que mostrar voluntad y capacidad de austeridad y de ser más eficiente, etcétera, pero también el otro no muestra capacidad de cintura política. Ahora, con el presupuesto no necesita los votos de Arena. No. Es decir, tampoco convencía a los demás partidos. Con el tema de las AFP tampoco necesita los votos de Arena. Sí, pero entonces, necesitan un consenso nacional, porque el problema es que el país no va a salir del hoyo solo con Arena, solo con el Frente. El país va a salir del hoyo con participación de la empresa privada, de los dueños del país, pues para decirlo de manera más popular, de Arena y del gobierno con el FMLN. Y también de los sectores sociales. No se olviden de los sectores sociales, no olviden de la clase trabajadora. Si es la que genera la riqueza, que se la apropien los empresarios es otra cosa. Pero quien genera la riqueza es la clase trabajadora, y también los consensos tienen que estar también presentes en esa formación de consensos, porque si no va a estar siempre incompleto. No solamente todos los temas de país, todos los temas centrales de país requieren de amplios consensos. Aunque formalmente se pudieran resolver por una mayoría simple en la Asamblea, no es un problema numérico de correlación legislativa. Es además, el futuro de este país. El tema de la deuda, por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto se puede aprobar con esa mayoría simple, pero el presupuesto, como está desfinanciado, y se aprueba desfinanciado, ya sabemos que está desfinanciado, entonces para poder financiarse y poder realmente ejecutarse, necesita deuda pública, endeudamiento, y para el endeudamiento público no necesita mayoría calificada. Sergio, antes de la pausa, mira, hay una cosa que sí es cierto. Creo que los sectores sociales, los trabajadores, deben de organizarse mejor, porque eso de que estén acompañando a veces al gobierno o otras veces a la empresa privada, eso realmente los desnaturaliza. O que solo anden en la calle nada más gritando que queremos las pensiones o queremos el escalafón. Esa no es nada más la función. Voy a una pausa, aguántame un ratito y vamos a regresar. Sin embargo, déjeme decirle que la limitación de no tener presupuesto realmente no lo es, porque uno funciona con el ejercicio fiscal del 2016. Por lo tanto, puede funcionar. No hay ninguna limitación. Pausa. Volvemos. El Salvador, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Por supuesto que nosotros tenemos muy buenas noticias con nuestro patrocinador. Y es que GreenFlex promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Por eso y muchas razones más debe de consumir GreenFlex. Vamos nuevamente para adelante. ¿Usted terminó? Voy con el caballero acá, por favor, que le tocaba a él todavía hablar. Voy de aquí para allá ahora, Juan José Martel. Hablemos un poquito acerca de la prórroga que se está debatiendo para las medidas extraordinarias. Fue la pregunta base, ya vio usted cómo fluctuantemente la gente está opinando, y quizás una de las críticas es, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional. Dos, una donde le dice que el hacinamiento de las cárceles debe terminar, algo que no lo hemos visto. Y en segundo lugar, donde está bien el acompañamiento de la Fuerza Armada, pero se está desnaturalizando su función, y a la brevedad del caso debe esto de interrumpirse, algo que tampoco se da y que debe de seguir. Por favor. Yo creo que la prórroga de las medidas extraordinarias en materia de seguridad que se tomaron hace casi un año es necesaria. Creo que eso es necesario. Incluso no solo tenía mayoría de opinión favorable en tu encuesta, sino que yo estuve revisando encuestas en otros medios de comunicación, y en todas hay mayoría de gente que dice sí tiene sentido la prórroga. Ahora bien, yo creo que primero es necesario que se rinda un informe al país de resultados concretos después de este año de medidas extraordinarias. Eso me parece que es muy importante y necesario. En segundo lugar, las medidas extraordinarias son eso, extraordinarias. No pueden ser medidas de carácter permanente. Por lo tanto, es necesario al menos proyectar cuánto tiempo más va a ser necesario mantenerlas. El primer paquete de medidas tenía un objetivo central, que era
tratar de quebrar el esquema de comunicación y de mando que había de parte de las maras, de los centros penales hacia afuera. Creo que en eso se han tenido algunos logros, pero el problema no se ha resuelto. Y esto se vincula con una problemática de hacinamiento en los centros penales, de envejecimiento de toda la estructura penal del país, de inseguridad incluso para los mismos vigilantes, como consecuencia que durante años y años no se invirtió en el tema carcelario, sino que se convirtieron nada más en contenedores de hacinamiento de delincuentes. Creo que por primera vez, y hay que reconocerlo, se está haciendo una inversión muy seria en esa materia. Entiendo que está por inaugurarse el penal de Izalco, el cual va a albergar varios miles de internos, de gente detenida. Eso va a contribuir a un proceso de ir poco a poco rompiendo el hacinamiento, y no solo se va a poder cumplir de esa manera con la sentencia de la sala, sino que además eso nos va a permitir un mejor control de la población interna, una mejor clasificación y a lo mejor hasta procesos de readaptación de aquellos sectores que todavía están en condiciones de ser readaptados. En ese sentido, yo creo que la prórroga de las medidas es necesaria. El punto también es que nos hemos quedado, o más bien el gobierno se ha quedado empantanado en la primera fase de control de centros penales. La segunda fase tiene que ser control del territorio. Necesitamos que el Estado comience a tomar control real del territorio. De lo contrario, no vamos a resolver el problema. Las maras son un fenómeno delincuencial, sí, pero también son un fenómeno social. No podemos olvidar esa perspectiva. Los mareros son nuestra juventud, más pobre, más humilde, que de manera equivocada o lo que quieran, pero han tomado un camino correcto, incorrecto, y por lo tanto no solo puede ser medidas de represión, tiene que haber toda una serie de programas sociales, pero lo más importante, necesitamos un modelo inclusivo en lo económico. Todos los padres de familia que tienen un muchacho entre 18 y 24 años y que todavía esté en la casa, no consigue empleo, la única posibilidad es irse para Estados Unidos, y esa posibilidad se ha cerrado desde hace ratos. Entonces, ¿qué opción tiene? O quedarse en la casa, y por lo tanto con más facilidad es víctima del trabajo de reclutamiento que hacen los grupos pandilleriles. En ese sentido, yo creo que se necesita preparar con mucha urgencia esa segunda fase de control de territorio. La Fuerza Armada debe de jugar un rol supletorio y temporal. Desgraciadamente se nos ha tenido que ir alargando el papel de la Fuerza Armada, pero esa no es su función, esa no es su naturaleza, y precisamente si estos planes los vemos en una perspectiva de más largo plazo, en la medida en que vayan dando resultados, la Fuerza Armada tiene que ir poco a poco saliéndose del campo de la seguridad. Voy con usted, y quizás la pregunta que yo le hiciera es: las medidas extraordinarias son extraordinariamente, pero acá ya se hicieron ley. Se hicieron normales. La Fuerza Armada, licenciada, debe de salir de una vez por todas. La soberanía del país está en riesgo. La Sala de lo Constitucional declaró a estos grupos al margen de la ley como terroristas, como en el pasado también fue con el FMLN, y la Fuerza Armada salió a las calles. ¿Debe de volverlo a hacer? Mire, yo primero, si no quisiera comparar el carácter beligerante del FMLN con esta gente. Okay. O sea, no, por favor, es que son realidades incomparables, son cosas tan diferentes. Primero, ahora, respecto a las medidas extraordinarias, pues sí, el problema aquí es que, quizás me voy a ir un poquito, voy a hacer un contexto latinoamericano. En América Latina existe un instrumento que se llama el Latinobarómetro. Y este Latinobarómetro va midiendo cómo las percepciones y las opiniones de la ciudadanía sobre diferentes tópicos. Entre estos, el tema de la violencia, porque no solo, el tema de la violencia, de la criminalidad, no solamente la inseguridad no es solo un tema de El Salvador ni del Triángulo Norte, es un tema que está cruzando y está ampliando en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que dice el Latinobarómetro, y aquí es donde se lo voy a encauzar con lo de las medidas extraordinarias, es que las personas cada vez más tienen
están tan temerosas de la violencia, de la delincuencia, de las extorsiones, de los secuestros, de las violaciones, que están dispuestas, cuando se tienen esos niveles de miedo, están dispuestas a perder derechos humanos a cambio de seguridad. Es decir, entonces, si usted a las personas aquí les pregunta, y eso son las respuestas que le están dando a su encuesta y a otras muchas, que si quieren las medidas extraordinarias, en la medida que las autoridades de seguridad pública, el gobierno y los medios de comunicación repiten que se están disminuyendo los asesinatos, los hechos de violencia con las medidas extraordinarias, entonces las personas, claro que quieren las medidas extraordinarias, pero no se dan cuenta que estamos perdiendo y se están deteriorando y violando sistemáticamente derechos humanos. No solo el tema de desapariciones forzadas, que de lo que la Sala de lo Constitucional creo que ya se ha pronunciado, sino que también sobre las últimas, sí, pero también se están produciendo ¿cómo le dice? Violaciones a derechos humanos cuando se captura a jóvenes, cuando se les golpea en las comunidades, cuando se hacen cateos pero violentos, es decir, esas redadas masivas, cuando se llevan a jovencitos y jovencitas a las cárceles, ¿verdad? A someterlos a otros niveles mayores niveles de violencia y exclusión. Entonces yo creo, el problema es que se vienen las medidas de seguridad y yo no me voy a ir en contra de las percepciones de la gente, porque no solo es en El Salvador, sino que en toda América Latina. La gente tiene tanto miedo que está dispuesta a que el ejército haga funciones de seguridad pública, a que se violen los derechos humanos, a que se maten a los pandilleros, pero el problema es que estamos perdiendo derechos humanos y mucho de lo que se acaba de celebrar con los 25 años de los acuerdos de paz, yo creo que ahora es simplemente letra muerta. Perfecto. Juan Ramón Medrano, voy con usted. Miren, yo creo que de los 3 grandes objetivos que se definieron para las medidas especiales, que era efectivamente cortar la comunicación entre la conducción que estaba en los centros penales y la gente que estaba afuera, golpear la estructura afuera, la estructura de conducción también, se habló de los 100 más buscados, que entiendo yo que hay como 70 han capturado y algunos se han muerto, y retomar el terreno, es decir, el terreno que le está disputando la Mara Pandilla a la policía y al ejército. Yo creo que se ha logrado reducir la comunicación o la conducción, pero se ha golpeado también a la estructura de afuera, pero el terreno, retomar el terreno, creo que ese es el gran reto que todavía tienen. Juan Ramón Medrano, no lo han hecho todavía. Procuraduría General de la República de los Derechos Humanos ha denunciado que hay sicariatos al interior de la Policía Nacional Civil y juicios sumarios extra. Lo que sucedía con la Policía de Hacienda, pues, y la Policía Nacional en la década de los 80. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no podemos ni comparar lo que era la represión antes en medio de la guerra con lo que es ahora. Ajá. Ahora, nosotros los comentócratas, los medios de comunicación, Procuraduría de Derechos Humanos, IDUCA, las iglesias, todo el mundo está vigilando que la policía no cometa errores. Es la verdad, no podemos tampoco comparar la guardia y la policía con lo que... Por favor, los que vimos la guerra y supimos lo que era la represión, sabemos que no hay la más leve comparación, uno. Segundo, miren, yo creo que se necesita una estrategia integral, no solamente la represión, hay que también trabajar con la prevención y con la reinserción. Y por cierto, para eso es que están pidiendo fondos, para prevención y para reinserción. ¿Por qué? Porque la represión tiene límites. No se puede nada más matar y capturar, o vamos a tener ahí 100,000 mareros. No, tiene que haber entonces inversión social, tiene que haber reorientación de los muchachos, tiene que haber entonces participación de todo el mundo para que se les dé opciones y no solamente se metan a la pandilla. Es que no hagan comparaciones. Mire, yo creo que uno de los errores que tenemos es que hacemos comparaciones mecánicas con el pasado. Así como no es comparable el FMLN como estructura insurgente con las maras, tampoco es comparable los viejos cuerpos de seguridad con la actual policía. Además de eso, estamos en contextos sociales, económicos y políticos diferentes. En ese sentido, es bueno aprender del pasado y creo que hay que recordarlo y no hay que olvidarlo. Para no repetir los pero errores. No debemos de hacer las comparaciones estrictamente mecánicas. Los problemas del país se han vuelto complejos porque no hemos logrado soluciones estructurales.
Los acuerdos de paz nos dieron una gran reforma política, pero las causas socioeconómicas que estaban a la base del conflicto armado nunca se resolvieron. Y por el contrario, en los 20 años de gobierno de Arena aumentó la exclusión, aumentó la concentración de riqueza en pocas manos, se destruyó la capacidad ejecutora del Estado y por lo tanto hoy estamos pagando las consecuencias de todo eso. ¿No? En ese sentido, yo invito a no hacer comparaciones mecánicas. Creo que es bueno ver el pasado, pero hay que verlo con sentido crítico, entendiendo la distancia y las diferencias. Le hace falta, No lo hagamos, digamos, en la Guardia Nacional y la Policía Nacional, digamos, como era en todo como era en el pasado, como inició. Pero yo a mí lo que me preocupa es que hay prácticas del cómo. Y hay que perseguir. Es que una cosa es lo que estamos hablando nosotros aquí en este escritorio, aquí es de la televisión, claro, bien tranquilo. No, y otra, pero mira, muchos jóvenes en las comunidades, en las colonias populares, claro, cuando llega la Policía Nacional Civil a catear y a capturarlos y a golpearlos y a desaparecerlos o a ejecutarlos, y por cada uno de esos, la gente, el familiar ya queda resentido, el otro queda molesto, es decir, se va generando un gran descontento social y es decir, la gente no es que, es decir, la gente está siente que sus derechos humanos están siendo negados y violentados. Bueno, totalmente de acuerdo. Entonces, yo eso es lo que digo, son las prácticas. También no es la misma estructura, no, pero las prácticas se repiten y yo a eso hago un llamado a que le pongamos atención. Los primeros en ser intolerantes somos nosotros los que vivimos la situación esa de represión. Y yo creo que hay que estar vigilantes en que la policía haga su trabajo. Ahora, yo quiero hacer un juicio también ya político. Mire, yo creo que Arena hace mal en negarse a aprobar las medidas estas especiales. ¿Por qué? Porque estamos en momento electoral y además darle las herramientas a la policía es elemental. Ni siquiera van a gastar con eso de las medidas especiales, para decirlo de alguna manera. Pues. Entonces, no hacerlo, para mí que es miope políticamente hablando, es torpe. El partido Arena en sus gobiernos también implementó ciertas medidas, ¿cierto? Manos duras, súper duras y todo. Y ahora no quiere apoyar al gobierno, ¿cierto? Entonces, me parece a mí que es torpe políticamente hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que, mire, yo no quiero entrar a si son 1.300 muertos menos o no, o sea, hay más o menos extorsiones. Yo creo que eso son, digamos, las estadísticas que la policía nos va a dar. Lo que sí es cierto, que la gente quiere medidas respetando los derechos humanos, pero que sean eficientes e integrales. Pero también habrá que fortalecer a la Procuraduría de Derechos Humanos en este momento. Sí, pero licenciada, esa cantaleta de fortalezcamos a la Fiscalía, fortalezcamos y aquí no fortalecemos a nadie. Pero yo estoy hablando de la realidad, no lo estoy diciendo como son palabras románticas. Pero yo no lo estoy diciendo como demagogia, como lo dicen los políticos. Es como todo político me viene a decir, no, yo le juro que yo no fui, yo cuando llegue no voy a aumentar los impuestos. Y es lo primero. Aguánteme un ratito porque tengo poco tiempo. Fortalecamos el programa y la participación y la crítica. Si les digo a la gente, por favor. A las cosas que están mal. Sí, y a los patrocinadores. Debatamos con la mente fría y el corazón ardiente. Me encanta. Creo que eso es muy bueno. ¿Fuerza Armada debe salir de una vez por todas al territorio? Yo creo que sí. Tiene que ir poco a poco saliendo. Hay que sacarla ya. Y reduciéndola y eliminándola. No. Julia Evelyn, hay muchos otros actores, están las alcaldías, hay gente de la población que puede participar. Las comunidades organizadas pueden hacer la ley penal es la última ratio, están las iglesias, las alcaldías, ya toparon, ya no damos. Tenemos que sacar la Fuerza Armada. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ser gradual, no de inmediato, pero tiene que ser gradual. Perfecto. Y hay que implementar más a la sociedad civil participando con la policía. Creo que voy a una pausa, licenciada, páuteme si quiere más tiempo, por favor, en 8 puntos. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo que no va a poner la foto en las papeletas del 2018 de los diputados suplentes, únicamente el nombre, diferente a como la sala no le preguntó, le ordenó, que es muy, pero muy diferente. Usted terminó, licenciado, aguánteme un ratito. Voy con usted, caballero. Bueno, la verdad que el que sabe en este tema hay que reconocerle a Juan José Martel, porque además de que fue magistrado, está en el ajo siempre. Así que yo preferiría escuchar a Juan José y dar mi opinión después. Tener la palabra, Juan José. Por favor, no, miren, hay una sentencia de la sala
que no era precisamente sobre los diputados suplentes, era sobre el problema, el préstamo de los 900 millones, pero entre una de las cosas que dijo fue declarar prácticamente inválida la elección de los diputados suplentes y por lo tanto los declaró prácticamente inexistentes y dejó la asamblea solo con propietarios. Creo que esa decisión de la sala tiene el primer problema de que hay un antecedente, forma un antecedente de que se toman decisiones de inconstitucionalidad no solicitadas por un demandante. Pero en segundo lugar, no desarrolló la sala, porque ese no era su tema, cuál era el fondo del planteamiento y por lo tanto cuál debería de ser a juicio los criterios, los parámetros constitucionales para garantizar que una elección de diputados suplentes sea tan válida como la de los propietarios. En ese sentido surgen diversas posibilidades, desde los que dicen que los diputados suplentes tienen que ser votados igualito que los propietarios, hasta con papeleta aparte, hasta los que creen que basta con que el nombre aparezca como para ya resolver el problema de una vez por todas. Yo creo que lo más prudente sería que en un plazo breve la sala ampliara los criterios que dejó muy estrechos en la resolución que tomó en el marco del préstamo de los 900 millones. Creo que eso se vuelve necesario. En segundo lugar, tomemos en cuenta lo siguiente, yo ya lo he repetido más de 1000 veces y lo sigo repitiendo. Las elecciones son la operación más grande que tiene un país en tiempos de paz. Por lo tanto, toda reforma, toda modificación debe de ser cuidadosamente estudiada, debe de darse con el suficiente tiempo y no se vale que cuando ya falte poco tiempo vayan a venir cambios, porque lo único que hacen es atorar un proceso en el que participan cientos de miles de salvadoreños en organismos electorales temporales y como vigilantes y por lo menos 2,5 millones a 3 millones de salvadoreños votando. Una elección es una operación logística de grandes dimensiones y no se vale atorarla con poco tiempo. Yo creo que, con esto termino, si no hubiese una resolución pronto de parte de la sala que amplíe eso, la Asamblea Legislativa está obligada a tener un debate serio y resolver pronto. Eso debe de quedar en la ley porque de alguna manera es un vacío. El tribunal ha hecho una propuesta que tiene una lógica de magistrado. Yo he estado en el tribunal. Y como la operación electoral es tan grande, que entre menos sencillos sean los procedimientos, más facilita las cosas. Es obvio, para el Tribunal Supremo Electoral, lo más fácil, lo más práctico, en medio de esta complejísima elección, es que solo se ponga el nombre abajo de la papeleta. Pero eso hay que analizarlo con seriedad, si es lo que realmente resuelve el problema de la constitucionalidad. ¿Cuál sería su criterio? ¿El nombre o la fotografía? Yo diría que lo ideal es que estuvieran las dos fotografías. Claro, por igualdad. De manera de que la gente pueda ver exactamente quiénes son. Eso creo que ayuda mucho a la decisión ciudadana. Pero yo lo que digo es que en cualquier caso, ya sea si van las fotos, si solo va el nombre, yo creo que por un tema de las finanzas públicas del país, y aquí voy a hablar como economista, o sea, tienen por favor que tomar esa decisión previa consulta o en consulta con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque de lo contrario, si se toman la iniciativa, ¿verdad? Y son muy creativos o creativas, ¿verdad?, en la solución que buscan, y después la sala eso le lo deja sin validez, entonces aquí estamos hablando de millones de dólares que el país y las finanzas públicas pueden perder, pueden desperdiciar en esa operación que puede al final ser una operación fallida. Yo estoy de acuerdo con el criterio, creo que al revés. Yo coincido en que la sala ha hecho un montón de cosas para democratizar el sistema político salvadoreño, pero a veces la sala también no mide las consecuencias de decir hágase esto, pero una cosa es decir hágase y otra cosa es los tiempos
y los fondos y lo complicado. Sí, los presupuestos. Por ejemplo, acabamos de ver la elección aquella del voto por rostro y de los porcentajes de un 20avo de voto. Eso complicó las elecciones y la verdad que yo no sé si eso fue más democrático o fue un chapandongo. Entonces, yo digo que hay que darle tiempo al tribunal para que haga las cosas y darle los fondos para que pueda tirar papeletas con unas y con otras fotos. Entonces, eso se puede implementar, pero con los tiempos necesarios, y hay que entender lo que dijo Juan José. Es la operación más complicada que se puede hacer en tiempos de paz. Entonces, después le tiran pedradas al tribunal porque no son las cosas bien. Solo para darles un dato concreto. En la transmisión de resultados, que ahora es mucho más compleja, porque el voto es cruzado, es decir, esa decisión de voto cruzado que se tomó con alguna facilidad le va a costar al país en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral 12.471.448 Bueno, dólares. pero la democracia, ese es el punto. Juan José, es cara. Número uno. Y número dos, yo creo que esa plata, licenciado, usted es economista y obviamente en Derecho uno lleva en materias de economía, además de un posgrado. Yo creo que con reducir los diputados de 84 a 50 nos vamos a ahorrar unos centavos. No lo reduce. No le sale la cuenta. No, todo lo que nos vamos a ahorrar de asesores, de gente que meten de camionetas, de gasolina. Al contrario, van a haber más asesores. Entre menos diputados, va a decir el diputado que hoy necesita más asesores porque son menos. El problema de la Asamblea Legislativa no es un problema de cantidad, es un problema de calidad de los diputados. Y eso es lo que no se está discutiendo. No, porque nadie quiere entrar a discutir los problemas de calidad del funcionario público. Todo se resuelve con cantidad y que creen que con reducir el número están resolviendo el problema. Yo creo que sí, hay que ver la cantidad, pero no sola, sino que hay que ver el fondo del problema, que es la calidad de la función pública. Y yo preferiría 100 diputados activos, gente capaz en economía, en derecho, en distintas áreas del país que pudieran aportar, a tener 30 dundos que no hacen nada. Ahora, creo que pero adicionalmente, qué bueno que usted lo acaba de decir, porque si hemos visto nosotros que prácticamente en una negociación luego de unas elecciones es meter más gente en la junta directiva. Dentro de la junta directiva todo el mundo quiere estar porque están las mieles del placer. Cada vez hay más caciques y menos indios. Claro, porque ahí está la negociación del seguro médico hospitalario, de las operaciones de todo tipo. Ahí están las UASI, la unidad de adquisiciones y contrataciones. Sí, ahí está la plata y todo el mundo quiere estar ahí. Serio, pero hay una reforma que también no se quiere discutir y ayudaría mucho más que reducir de 84 a 50, que es ordenar la fecha electoral. La tenemos también. Demasiado. ¿Cómo? Electoritis. Aquí cada dos, 3 años. Pues sí, lo paró. Quisieron aumentarle de tajo a 5 años y le dijo, no señor, claro, está bien, pero no es así. Pero no ha hecho una contrapropuesta. Entonces sigue el más a peso. Dijo que tenía que consultarse. Seguimos en algo como eso tenía que consultarse. Lo que tiene que ahora buscarse es un mecanismo de consulta que sea constitucional para poder hacerse. Porque imagínense los millones de dólares que se gastan en cada campaña. Y aquí tenemos campaña tras campaña tras campaña. Ahora, hombre, no hay derecho. En economía hay un término que se llama economía de escala. Cuando usted aprovecha, ¿verdad?, ya la infraestructura, un gasto que va a hacer algo, condiciones, y de eso le hace reducir los costos. Entonces yo creo que en el sistema electoral salvadoreño deberían de crearse economías de escala. Yo creo que necesitamos debatir, pueden ser 4. Economías de lo que escala, pero con necesitamos es resolver este calendario loco electoral que tenemos, en que hay funcionarios que se eligen para 3 años, otros para 5, y eso nos va revolviendo. Pero usted estaría de acuerdo en aumentarle, hay que ordenar pero con ese referéndum. calendario. Sí, claro, porque exacto, para el fiscal eran 5 años. Es correcto. ¿Cómo saca usted a un fiscal cuando iba a traer un referéndum? Ahí le entra el tema de la Constitución. Se puede hacer un referendo para consulta eso. Constitucional. ¿Se puede hacer? Tiene a funcionarios con enriquecimiento ilícito de 3 a 5 años, Dios me guarde. Mire, un fiscal que iba a traer plata. Serio, vamos a seguir la discusión después del programa aquí. Ahorita lo vamos a hacer. Según parece, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y decirle a los amigos televidentes una infidencia. Que sigan cuando entramos a los comerciales se pone mejor el debate. Pidan que los y decirles también que sigan pautando si quieren más tiempo en 8 puntos. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia.
Nosotros nos despedimos del panel de la iglesia del primer milagro. Del primer milagro, así Del me dijo. primer milagro. Ok, búsquelo, se va a dar cuenta. Licenciada Julia Evelyn Martínez. Uno de los cultos más interesantes de toda la Un de placer. toda la Gracias historia. por habernos acompañado y como ya no la voy a ver, feliz día del amor y de la amistad del 14. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Para ¿Por mí, qué ha me pone sido, nervioso? para mí ha sido un honor compartir con el panel esta Ok. noche. Y Juan espero que José- me vuelva a invitar. No, claro que sí. Juan José Martel, caballero, un Gran verdadero gusto. placer. Igual. Gracias. También le Te damos vamos a la bautizar en la iglesia del primer milagro. multiplicación. Juan Ramón Medrano, caballero. Gracias, ha sido un gusto Un estar con placer. usted y por supuesto con Julia Evelyn No, como José. gracias a los tres por habernos deleitado con un programa de esta categoría que en las redes sociales al público salvadoreño les ha encantado. A otros no mucho, pero igual les ha encantado. Caja de Crédito de Colón, la saludamos, señores, porque es parte activa. En la entrevista 8 en punto me desplazo y les presento la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que colgamos en nuestras redes sociales que decía así: ¿está de acuerdo en que los diputados prorroguen las medidas extraordinarias para el combate de la delincuencia en nuestro país? Un 52% dice que sí, un 30% que no, un 18% que se debe de evaluar. 219 votos hasta este momento. Participe en 8 en punto porque nosotros no dormimos. Compartimos antes de terminar las frases del día, como nosotros le llamamos las postales de la pasión, de lo que se ha dicho acá una noche antes. El día de mañana, por supuesto el jueves, va a ver lo que nuestros invitados dijeron. Se viene Olimpia 33, todo deporte. En segundo, sobre un caso emblemático, Club Deportivo Flag, el cuadro tigrillo nuevamente involucrado en un acto que raya con un delito penal en el pasado. Fueron amaños de partido en la Conca Champions. Estas son las postales de la pasión. Los políticos han desnaturalizado las instituciones del Estado, dijo el señor José Portillo. Seguimos. Los diputados no necesitan el seguro médico, ellos pueden pagarlo de su propio dinero. La gente sí lo necesita, dijo Bessie Ríos, que ha estado participando esta noche. Doña Bessie Ríos, para que vea que la llevamos bien marcada. No hay ningún partido político que esté demostrando interés por el pueblo, dijo Paul Steiner. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.